hoy el trabajo práctico número 3, que significa hacerlo, el cálculo para instalaciones de baja presión, es decir, instalaciones domiciliarias. Bien, yo voy a apagar un poco el video para evitar de que haya problemas de señal, y voy a empezar a compartir pantalla. Ustedes me dicen si es que están viendo la planilla de cálculo. Se está viendo, profe. Bien, entonces yo les voy a mostrar un ejercicio, ¿bien? No necesariamente es estrictamente el que va a estar en los prácticos, pero va a ser similar en cuanto a cómo tienen que calcular. El práctico va a estar en la plataforma. Y en este caso tenemos que calcular, dice, calcule las secciones, la consigna del ejercicio, calcule las secciones de la cañería de la siguiente instalación de gas natural de baja presión. ¿Bien? Esta instalación consta de varios artefactos, tiene 2 cocinas, la cocina que está en el tramo IJ, la otra cocina que está en el tramo BC, tiene 2 calefones, el calefón 3 y uno que tiene una identificación con el número 1, tiene una cocina que es la 4, es decir, una cocina convencional. Las otras pueden ser unas cocinas, ahí lo pone como estufa más que cocina, ¿bien? Podría haber sido cocinas microondas, pero son 2 estufas, ¿bien? Tenemos una cocina convencional, que es la número 4, y esos tramos, todos esos tramos, desde el extremo, digamos, a donde está conectado el artefacto, la cocina, el calefón 3, calefón 1, la estufa 2, la estufa S, todos se van conectando desde sus extremos, de donde tienen la llave de alimentación de gas, con tramos hacia el medidor. ¿Bien? El medidor es el medidor que hemos visto en la charla con el ingeniero Sanier de Gasnor, en el que en ese espacio tenemos la medición para saber el consumo, digamos, de ese domicilio en particular. Bien, ¿qué cosas tenemos que identificar antes que nos pongamos a ver cómo es el cálculo? Hay que identificar los tramos. Entonces, una de las cosas que se hace para cuando uno ya tiene el esquema, un esquema de la instalación, es que se divide, por ejemplo, si vamos a este extremo en donde está el calefón con el número 1, ahí podemos nombrar que ese es el extremo más alejado y va a estar en el tramo AB, ¿bien? Entonces, de ese tramo depende, digamos, el consumo de este artefacto. Cuando pasamos a esta estufa, la estufa está en el tramo BC, ¿bien? Luego viene un tramo que es de cañería, en donde no hay ningún artefacto, el tramo BE. Luego sigue el tramo DE, de donde está alimentándose el otro calefón, el calefón con el número 3 identificado. Luego viene un tramo que se llama FE, en donde no tengo ningún dispositivo. Luego hablemos del tramo HF, de donde depende la cocina. Luego el tramo FI, no hay nada, no hay ningún equipo. Y luego tenemos el tramo JI, espérenme que baje el teléfono. Bien, estábamos en la estufa S, en el tramo JH, bien, y una vez que llegamos a esa T, que es en la I, en la letra I, viene el tramo que es el definido por IM, de donde se surten todos los consumos que hay en la instalación. ¿Bien? Además de identificar esos tramos, otra cosa que tenemos que observar es que cada uno de los artefactos tiene una llave de paso que está dibujada ahí en cada uno de esos tramos particulares. ¿Bien? Además de las llaves, tenemos
codos que están en cada uno de esos tramos para poder llegar hasta el medidor, y otro accesorio presente en esta instalación va a ser las T. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si yo estoy analizando el transporte o la circulación de gas desde el tramo o en el tramo BEF, esa T para esa circulación es una T a través. ¿Bien? Ahora, si yo estoy analizando el consumo del calefón, ¿bien? Esa es una T a 90. ¿Bien? Además de esas indicaciones, hay otra que, por ejemplo, en el medidor yo aquí ya no tengo en cuenta una llave de paso. Quiere decir que cuando yo haga el cómputo de materiales, en cada una de las tablas van a haber llaves de paso asociadas a los consumos, es decir, a los equipos que yo tenga funcionando en la instalación. ¿Bien? Bien. Luego, fíjense que hay una tabla para esta planilla, que obviamente es una planilla armada por quien les habla. Ustedes también la van a armar, cosa de que pueda ser mucho más fácil el cálculo de estas instalaciones. Y están aquí representadas cuáles son las calorías que entrega cada uno de los artefactos, que la tienen también, en este caso, en la figura, ¿bien? Como kilocalorías por hora, ¿bien? El poder calorífico del gas, que lo tengo como un dato aquí abajo, está indicado como que entrega 9.300 kilocalorías por metro cubo, valor que también está de acuerdo con lo que utilizan los cálculos en Gasnor, ¿bien? Y con eso me permite a mí calcular el consumo que tengo horario, ¿bien? En metros cubo hora, es decir, haciendo el cálculo entre las calorías y el poder calorífico del gas. Eso se hace y ya tengo entonces esta tabla armada para esta instalación en particular, ¿bien? Y luego van a armar una tabla como esto. Voy a correr un poco aquí esta tabla, que la van a tener también en el práctico como información adicional, ¿bien? Y lo que van a hacer es, yo aquí voy a pintar, digamos, todos estos números de tramos, y primero identifico todos los tramos que están presentes. Bien, son los que hemos mencionado hace rato cuando estábamos identificando cuáles son los tramos a considerar en la instalación. Bien, entonces coloco los tramos como están. Fíjense, si es el tramo AB, me voy a ver el AB, y el AB es el que me habilita el consumo, el consumo que tiene este calefón. Bien, entonces en la tabla ustedes van a poner estos factores. Primero, longitudes, después vamos a poner los consumos, y la última parte van a ser el diámetro en milímetros. Bien, que es el tamaño con el que está informado las tablas que vamos a usar para el cálculo. Estas tablas son las tablas de acero que hemos utilizado, que se han mencionado también en la charla de Gasnor, y que efectivamente son las instalaciones, el material que se usa tanto de acero como el de polietileno. Bien, en este caso estamos usando el de acero, y que también va a estar disponible en el práctico. Bien, una vez que tenemos armado los números de tramos, identificados los tramos y estos factores que vamos a poner aquí arriba, vamos a armar también dos columnas, una que sea la longitud real de ese tramo. Fíjense, vamos a identificar el tramo AB. Si yo me refiero a la figura, el tramo AB tiene, acá le podemos poner una longitud, antes de la llave podemos poner 0,5, 0,6 metros. Incluso podríamos tomarlo como que es despreciable en longitud real. Pero si sumamos, tenemos 2 más 4 más 2. ¿Bien? Eso suma 8 metros de cañería real. Si continuamos, por ejemplo, con el siguiente tramo, que podría ser BE, la longitud real es 5 más 15. Bien, hasta ahí vamos. Acá fíjense. Sí, dígame. No, que sí, vamos bien. Perfecto, perfecto, genial. Entonces, fíjense que el tramo B
suma 20 metros, ¿bien? Y así vamos a ir llenando todo esto que es la longitud real que tiene el tramo. Pero esa no es la que se utiliza para los cálculos, sino la longitud máxima, ¿bien? De ese tramo, la longitud máxima de la cañería y el máximo caudal. Esos son los dos criterios que se utilizan para el cálculo de las instalaciones de baja presión. Bien, entonces, cuando nosotros pensamos en esa longitud del tramo AB, en realidad no pensamos en los 8 metros, sino que pensamos en la máxima longitud que la contiene, y fíjense que yo estoy haciendo la trayectoria desde el punto A, pasando por todos los puntos esos intermedios, hasta llegar al medidor. Esa es la máxima longitud que contiene ese tramo. Y esa es la que voy a utilizar luego para el cálculo. Bien, vamos de nuevo a la tabla. Bien, y aquí esa es la de cálculo, que es la suma de todas esas que estamos viendo ahí. Fíjense que es 2 más 4 más 2, más 5 más 15, más 8 más 2, más 7 más 2. Si nos vamos a la figura, es esa suma que estoy haciendo acá. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Genial. Vamos ahora a la siguiente columna que he armado en la planilla. La siguiente se llama longitud equivalente, que todavía, créanme, vamos a hacer un cálculo que va a depender de este que se llama primario. ¿Bien? Porque yo todavía no sé qué diámetro le voy a asignar, por lo tanto, al no saber el diámetro, y eso viene de la materia que han estado conmigo en el año pasado, que es fundamentos, en donde hemos aprendido a calcular que las longitudes equivalentes en metros de los accesorios dependían, por ejemplo, en una de las formas de hacerlo, de los diámetros, bien, del diámetro equivalente de los accesorios que estén presentes en esa cañería. Bien, y una vez que yo pueda hacer eso, puedo sumar, digamos, la longitud rectilínea más la longitud de accesorios, y eso me daba la longitud total. Por lo pronto, ustedes me tienen que dar la confianza total de que ya vamos a ver cómo se calcula esto. Bien. Bien, vamos al tema del consumo. Fíjense que, como hice ya la tabla adicional, coloco aquí cuáles son el consumo del calefón, en este caso para el tramo ese que estamos hablando, que es el calefón, el último que tengo al fondo de la casa. Bien, al fondo del todo. Bien, lo paso a litros hora. ¿Por qué razón? Porque en la tabla yo tengo expresado en litros horarios de consumo de gas natural. Bien. Y una vez que tengo eso, ya he armado todo, por ejemplo, para este tramo y para ese consumo, yo tengo que la longitud que me voy a referir es 47 y el caudal que necesito es este que tengo de datos, que acabo de ponerlo, 2344. Con eso yo ya me puedo ir a las tablas referidas a gas natural, que es la que van a encontrar como un insumo para el práctico, y que dice en el título, caudal en litros de gas por hora para cañerías de diferentes diámetros y longitudes. Bien, esta es para cañería de acero. Acá yo tengo en esta columna la longitud en metros, y en la abscisa, digamos, si es que le pudiera verlo esto como un eje, en la abscisa yo tengo diámetros de la cañería en milímetros. A continuación me van a dar el dato en unidades milimétricas, y abajo en las unidades de pulgadas en el sistema inglés. Algo que es de mucho uso y que cuando uno va a comprar, digamos, en las tiendas que son específicas para gas, para cañerías de gas, van a encontrar también de que se utiliza muchísimo. Bien, y dentro de esa tabla tenemos los caudales que puede transportar esa cañería con esa longitud y con ese diámetro. Bien, con ecuaciones que también hemos visto en la materia fundamento de las operaciones industriales. ¿Cuál era esa ecuación que utilizábamos? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se llamaba? ¿Se recuerdan esa ecuación? ¿Cómo se llama para cañerías de baja presión?
Hola, ¿me Para hacer escuchan? su cálculo, profe, de caudal, Sí, la de doctor Pulque, ¿no? exactamente. Para baja presión utilizamos, grábense eso, la ecuación del doctor Poole. ¿Se acuerdan que también les hice ver la clase anterior? Que habíamos hecho la planilla con mi colega y con algunos numeritos un poquito diferentes, pero podíamos reproducir esta tabla con la ecuación del doctor Poole. Bien, teniendo como otros insumos que la densidad relativa al aire es 0,65 y que la caída de presión admisible en las cañerías es de 10 milímetros de agua. Bien, entonces con esa ecuación construyo esto, es decir, con cada longitud y con cada diámetro construyo esta tabla. Bien, entonces para mi caso yo tengo que es 47, es decir, fíjense que aquí me voy a llevarla a la tabla un poco más arriba, voy a dejarla ahí en la pantalla. Como no hay 47, voy a la longitud superior, que es 48, y el caudal que tengo, que acabo de colocar en la tabla para el primer tramo, es 2.344, ¿bien? Entonces, fíjense que este no me alcanza y me voy a la de caudal superior. Con eso encuentro que el diámetro primario es 25, ¿bien? Ese diámetro, que es un precálculo, es el que me va a permitir construir la tabla que tengo a continuación. ¿Bien? Yo le puse acá un título, elementos, ustedes le pueden poner elementos, componentes, accesorios de la cañería, de la conducción, como ustedes quieran, a gusto del usuario, ¿bien? A gusto del operador. ¿Y qué hice yo? Puse el accesorio, cuáles son los tipos de accesorio que tenemos. Ya habíamos visto que podemos tener llave, codo de 90, T a través, T a 90, una reducción, y el total que lo puedo sacar en milímetros y en metros. Bien, voy a referirlo a metros porque luego, refiriéndome a la tabla principal en donde estoy haciendo un resumen de todo, lo necesito en metros. Bien, entonces, aquí abajo, además del accesorio, he colocado, que también lo tienen en las tablas adicionales, cuál es el factor de cada accesorio. Entonces, para una llave, el factor es 100, quiere decir que la longitud equivalente de una llave es 100 veces el diámetro. ¿Bien? Para un codo 90, 30, para una T a través 20, y así sucesivamente coloco esos factores acá. Bien, una vez que tengo también esto que es un insumo, ahí recién empiezo a analizar para el tramo AB. En ese tramo, vamos a ir un rato a la figura, en ese tramo yo tengo una llave de paso, 1 y 2 codos. ¿Hasta ahí vamos? Vamos ahí. Tengo una llave y fíjense, la llave tiene que ser del mismo diámetro de la cañería hasta donde llega el artefacto. Quiere decir que tiene que ser de 25. ¿Bien? Veamos qué sigue a continuación. Luego tengo un codo. Bien. Un codo que es este codo que también van a ser de 25, pero después fíjense, viene un codo que va a tener el diámetro del tramo BE. Luego viene una T a 90 grados que está justo en la letra F. Luego viene una T a través que está en la letra I y un codo del tamaño del tramo IM. Bien, todo eso es esto que está acá. Fíjense cómo lo va leyendo. ¿Se dan cuenta? Yo me estoy deteniendo al tramo IM, tiene un diámetro primario de 32. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Este diámetro primario yo lo voy construyendo con todas esas longitudes que son las longitudes de cálculo. Recuérdese que tiene que ser la longitud que al tramo. Ahora vamos a mirar un poco y vamos a referirnos a algunos de los tramos en donde tenga, por ejemplo, la cocina que tenemos hacia el extremo a la izquierda.
¿bien? Y que necesito saber los consumos que hay. Con esos dos datos yo voy construyendo esto que está en rosado, que son los diámetros primarios que estoy leyendo de la tabla que les he mostrado recién. Entonces, supónganse que analicemos el tramo de la cocina 4. Ese tramo es el tramo HF, la máxima longitud que lo contiene. A ver, por ejemplo, quisiera que me responda, y voy a ir a la clase, Andrés. ¿Quién es Andrés? Yo tengo aquí que tengo un alumno. Y quisiera que me responda. Y creo que tengo un solo alumno que se llama Andrés Morón. ¿Es así? Está Morón, ¿verdad? Sí, profe. Pasa que estaba acostumbrado. Entonces, Pensé que era otro perfecto. Andrés. No, ¿Cuál era la no, pregunta, profe? Andrés. La pregunta es, ¿cuál es la longitud que contiene al tramo HF, el que tiene el consumo de la cocina? Así que nómbramelo primero en letras y después me decís cuál sería la longitud. ¿8? No, ¿9? No, esa es la real. 9 es cuánto tiene de longitud el tramo. Esa es la longitud real. ¿Y cuál es la longitud de cálculo para ese tramo? Creo que no sé, profe. A ver, Sería con el codo, contemplando el codo y la válvula. Ajá, sí, vamos a tener que contemplar el codo. ¿Quién está hablando ahí? ¿Sería que tenemos que considerar desde el punto H hasta el medidor? Así es. Desde el punto H hasta el medidor va a ser la longitud de cálculo. ¿Cuánto sería eso, Mauricio? Creo que da 20. Bien, 9 más 2, 11, 18 más 2, 20. Efectivamente, esa es la longitud de cálculo para el tramo, ¿cómo se llama? HF. Bien, HF, bueno, fíjense, yo puse 9, es 9, la real, ¿está bien? Y 20, eso que acabamos de sumar, que es 3 más 6 más 2 más 7 más 2. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bien, entonces fíjense que la longitud de cálculo, yo voy a utilizar 20, lo voy a colocar aquí, bien, y necesito el caudal. ¿Qué caudal tengo de la cocina? Lo tengo tanto ahí arriba como 1.13, bien, 1.13 en metros cubos hora y en litros sería 1129. Entonces, si tapo un poquito eso, va a ser 20 con, bien, bien, ¿me puedo quedar acá o no? ¿Estamos bien? Sí. Entonces, ese diámetro para esa cocina sería, para ese tramo sería de 13, ¿bien? Entonces veamos, efectivamente está en 13. El rosado, acuérdense que es el primario, es decir, lo estoy leyendo con la longitud de cálculo y el consumo. Los puse en amarillo, ¿bien? Vamos así. Efectivamente, así se construye toda esta tabla. Vamos a otro tramo. Supónganse, vamos a hacer uno intermedio, que sería otro ejemplo, porque, por ejemplo, esta estufa sería parecida a ser la de la cocina. ¿Y cuál sería la longitud que lo contiene? La real, yo me doy cuenta que es ¿cuánto? ¿Quién contesta? 17 metros, que sería la real. Bien, es decir, es 8 más 9, 17.
Y la máxima longitud que lo contiene a ese tramo. 26 metros. Bien, tengo que hacer 17 más 7 más 2. ¿Está bien? ¿Estamos bien? Ese sería el tramo JI. 17 es el real y 26 es el de cálculo. Y con un consumo, bien, de 645. Eso lo saco de acá. Bien, las dos estufas tienen el mismo consumo, ¿bien? Entonces ahí no hay diferencia entre que le ponga este valor o este valor. Si fuera diferente, ahí cambia esta tabla, por supuesto. Entonces yo tengo que es 650 litros. Con esos datos, yo vengo acá y es 26 si lo tengo, y como este no me alcanza, paso a 990 y es de 13. Veamos si es que hemos puesto eso. Y aquí está. Se comprende hasta ahí la mecánica, ¿verdad? Sí, profe. Entonces, una vez que he llenado toda esta columna del diámetro primario, ¿bien? Ahí sí ya puedo armar toda esta tabla que tengo aquí atrás. ¿Bien? Y cada una de estos tramos va a tener su longitud equivalente en función, ¿bien? En función de cada una de las cosas que tenga ese tramo. Bien, entonces, para hacer un resumen de lo que recién estábamos viendo, por ejemplo, el tramo FH, a ver, y voy a decir un nombre. Marcos Villagra. ¿Me estás escuchando? Sí, profe. Fíjate, yo estoy marcando el tramo EF. ¿Cuánto es la longitud real de ese tramo? 8 metros. Perfecto. ¿Y cuál es la máxima longitud que lo contiene? 19. No, ¿de dónde sacas 19? A ver. Porque voy hasta el medidor. Vas hasta el medidor, pero te está faltando toda esta longitud que lo contiene. ¿Ok? Ese es Okay. ¿me entendés? Sí, sí. Entonces, también a ese tramo lo contiene desde D hasta el medidor, pero no es el máximo. Me doy cuenta, obviamente, porque no estoy sumando 4, sino que estoy sumando 20 más 26 más 28. A ese 8 le estoy sumando toda esta longitud y toda esta longitud. ¿Se comprende ahora el criterio de máxima longitud que contiene ese tramo? Sí, profe. Perfecto. Vos fijate y ahora decime qué longitud real tiene el tramo DE. A ver, espera. Lo voy a aumentar. ¿Ahí lo ves? ¿Sería 23, profe? A ver, veamos. 4 más 8. ¿El real cuánto es? Claro, el real sería 4 metros, digamos. Exacto. Y el de cálculo sería 4 más 8. 12 que... Más 2. Sí. Más 2. 14. Más 2. Más 7. Más 2. ¿Estamos? Claro. Quiere decir que estamos en 14. 14 más 7, 21. Más 2, 23. ¿Cuánto habías dicho al inicio? 23, porque pensé que me habían dicho la longitud que lo contiene, digamos, o sea, serían los 23. Exactamente, la longitud que los contiene sería los 23 y es la única longitud que lo contiene, porque este tramo que va desde A hacia M no contiene a esa estufa. ¿Me explico? Claro, sí. Bien, bien.
Lo mismo pasa con este pequeño tramo que es de F a I. ¿Cuál es la máxima longitud que lo contiene? Y va a contestar Matías Cardoso. De momento, Volvamos ahí. profe, ¿qué cálculo? La de cálculo de FI, el tramo FI. ¿Cuál es la longitud de cálculo? 47. Perfecto. Entonces, ahí sí estamos en un tramo incluso de una problemática más general, porque a ese pequeño tramo de 2 metros de longitud real lo contiene este que va hacia H, lo contiene el que va hacia D y el que va hacia A, pero el máximo es el de 47. O sea que ese tramo se calcula igual que cuando estoy calculando, ¿bien? Fíjense, por eso es que yo lo tomo de ahí directamente, ¿bien? Para no equivocarme, lo tomo de ahí. ¿Se comprende? Bien, una vez que hago todo eso, tengo el primario y con eso ya puedo calcular las longitudes equivalentes. Y una vez que tenga eso, sumo las longitudes totales. Fíjense, voy a hacer aquí una disminución de decimales. Esta sería la longitud total, la rectilínea más accesorio. Y ahora, con esa longitud más el caudal que transporta, vuelvo a entrar en la tabla. Y con eso voy corroborando si el primer cálculo que hice, que es el precálculo del diámetro, realmente queda en el mismo valor o cambia, como pasa, yo lo dejé en amarillo, como pasa con el tramo este, ¿bien? Fíjense, el tramo HF cambió a un diámetro de 19 y el tramo, ¿bien? El último, también se modificó de 32 a 38, ¿bien? La llave la coloco aquí. Bien, entonces no pongo llave ahí donde son tramos intermedios, en donde no necesito llave, pero sí donde tengo que cerrar el paso del gas hacia los artefactos. Bien. Profe, ¿me podría mostrar cómo calculó la longitud equivalente, por favor? Sí, fíjate, la longitud equivalente la sumo, la tomo de esa tabla auxiliar que coloco aquí abajo. Entonces, para el tramo, me fui muy arriba, para el tramo AB, bien, yo hago una composición de todas las cosas que hay, de todos los elementos que hay en ese tramo. Llave, codo, T, etcétera, los voy sumando acá. Entonces, fíjate, tengo una llave, por supuesto, que es la llave que va a cerrar el paso del gas, que alimenta a el calefón. Codos. Tengo varios codos, miremoslo en el dibujo. Este codo y este son dos, van a tener el diámetro primario del tramo AB. Este codo tengo que leerlo del tramo B. Y luego tengo un siguiente codo que lo tengo acá, que va a ser con el diámetro de IM. ¿Se comprende? Eso es lo que tengo acá. Vamos a la B, aquí, es la suma, bien, y el total, y a ver si es que lo puedo ver ahí. F, lo calculé ahí abajo, fíjense. Bien. Aquí abajo parece que calculé con este. Y acá, espérenme que vea para darles la mecánica, acá está. Profe, ¿y cuál es la T a través? ¿A cuál le llama a través? Mira, es esta, mira. Vos venís con el tramo AB y, por ejemplo, acá tenés la primera T a través. ¿Por qué? Porque el gas está circulando y tiene un obstáculo, pero es una T a través. El gas es pasante. Bien, pero cuando llega acá, es una TA90, el gas
experimenta una mayor pérdida de energía porque tiene que cambiar 90 grados su dirección. ¿Lo ves ahí, Mauricio? Sí, T a profe, través, ahora sí. T a través, acá tenés otra T a través. ¿Qué diámetro van a tener ahí que asumir? El mayor diámetro. Bien, entonces, por ejemplo, acá, si estoy considerando esta T a través, voy a tomar el diámetro que sea mayor en esa T. Y es posiblemente el de B. ¿Bien? Si estoy acá, es de saber de que este diámetro va a ser el mayor, el IM, entonces la T a través que tengo acá es con el diámetro de la IM, del tramo IM. ¿Se comprende? Es decir, si se van fijando, todos estos cálculos siempre se hacen con un sobredimensionamiento. ¿Para qué? Para aportarle seguridad, extra seguridad, desde el punto de vista de ingeniería, a las instalaciones. ¿Se comprende? Sí, profesor. Perfecto. Entonces, una vez que tengo ya toda la tabla realizada, bien, el cálculo termina acá. Bien, cuando yo verifico que cuando vuelvo a leer, bien, fíjate, vamos a hacer esto que cambió de 13 a 19. Yo calculé que la longitud total es 24.3 en el tramo es el HF, ¿bien? Y el caudal es 1129. Entonces vengo acá, voy a bajarlo para que sea más fácil que lo vean ustedes, ¿bien? Entonces 24, vamos a bajar un poco más. Y ahí lo tenemos. 24 y 1000, no llego a se pasa, es más de 1035, entonces tengo que ir al siguiente y me tengo que quedar con un diámetro de 19. ¿Lo ven? Que es esto que está acá. Rosado, y lo puse amarillo para que se den cuenta de eso. Hay otra cosa que les tengo que acotar. Fíjense algo muy importante. En el tramo B, ¿qué consumo? ¿Qué caudal está circulando ahí? El del calefón y de la estufa. Efectivamente. Bien. Si yo voy al tramo FE, es el de calefón más estufa. Si voy al tramo FI, a esos tres que acabo de mencionar, le tengo que sumar el consumo de la cocina. Y cuando voy al tramo IM, tengo todos los consumos. La suma de todos los dispositivos que tienen consumo. ¿Bien? Quiere decir que a medida que yo voy circulando por la cañería, acá ya se derivó un caudal, por lo tanto aquí ya tengo menos lo del estufa. Bien, pero sigue todo el consumo del gas para los otros dispositivos. ¿Se comprende? Entonces, por ejemplo, si voy a ver, vamos a hacer con EF. Bien. ¿Qué es este? Me voy acá. Entonces, estoy sumando, bien, los consumos que tengo de arriba. Voy referenciando en la planilla. Bien. ¿Se comprende lo que voy haciendo? ¿Hay alguna duda? Profe, ¿y el L sobre H cuál sería? Oh, perdón. El ¿Cuál? L sobre H, al lado del metro cúbico por hora, de arriba del consumo. El L. Abajo en la tablita, Ajá. ahí de consumo, a donde marcó ya cuando él la suma, eso, digamos. Uh-huh. Eso lo multiplica por 1000, digamos. Sí, sí, sí. Es Creo que solo son multiplicar litros por por hora, 1000 ¿no? porque ustedes en la tabla es en litros por hora. ¿Está bien? Ah, bien, gracias, profe. Como estoy señalando ahí. Es simplemente un 1000. ¿Bien? Lo que sí, fíjense, miren, en el medidor,
acá yo me voy a parar acá, y yo aquí voy referenciando porque voy sumando todos los consumos que tengo antes para poder tener representados en el tramo IM todos los consumos. Ahí, en este tramo, en IM, es la suma de todos los consumos. ¿Está bien? Nada más que yo los voy referenciando de tal manera que vaya calculando anidado, digamos, aquí en la planilla. ¿Está bien? Referenciado a los otros. Bueno, una vez que tengan todo eso, ahí en el ejercicio también les preguntan el cómputo de los materiales para ir a comprar. Ustedes van a ir a Gas Market, por ejemplo, o a otra. ¿Profe? Sí. Disculpe, yo tengo una duda de cómo calcula la longitud equivalente. La longitud equivalente. Fíjate, vamos al tramo AB. ¿Bien? El tramo AB. O sea, en el tema de... Recién usted lo relacionó con otra tabla y no me acuerdo qué tabla no había mostrado. Eso no importa. Vos lo vas a hacer como para vos sea mejor. Pero vamos a ir a una tabla en la cual, fíjate, eso era esta. Bueno, vamos a ir a esta, mira. En el EF, primero veamos cuál es el EF. El EF está contenido en esa longitud que es la de 47. ¿Está bien? Ah, sí, profe, ya creo que ya entendí. Pensé que había que calcular, me mezclé el concepto con claro. Con la longitud equivalente con los fluidos. Perdón. Claro. No, tenés que se calculaba el Reynolds y esas cosas claro, y bueno. No, solamente la longitud equivalente en función del diámetro. Entonces aquí... me confundí. Sí, no hay problema. Entonces yo aquí, la cantidad de codos, como es una suma, es seguro que tengo 2 codos, bien, T a través, y así voy sumando cada una de estas contribuciones, digamos, de las longitudes equivalentes correspondientes a cada accesorio. Y con eso hago la suma, bien. Y por eso es que se repite acá, para el tramo AB, como para el EF, bien. También tiene que ser lo mismo para el tramo BE. El tramo BE, acá por ejemplo no lo puse, pero lo puse aquí al final. Quiere decir que es el mismo, fíjate, ¿ves? AB, el BE, el EF y también el tramo final que es el IM. ¿Está bien? Lo mismo pasa con el FI. Bien, todos profe. esos son iguales. Entonces, con que yo calcule uno de ellos, después ya referencio en mi tabla y ya me quedo tranquila para todo el cálculo. ¿Bien? Otra cosa que les van a pedir, digamos, en el ejercicio, es el tema del cómputo material, es decir, cuántas llaves, cuántos codos, la longitud. ¿Una consulta? Sí. Cuando vio que uno hace un primer cálculo y después si no le da el diámetro tienen que seleccionar uno mayor. Sí. Ahí no tenemos que volver a calcular la caída por los accesorios, porque ahí consideramos el diámetro, tenemos que considerar un diámetro más grande, ¿no? Exacto. Como cambia, vos ahora volvés a entrar en la tabla y corroborás de que estés en el cálculo iterativo, en un tercer cálculo. ¿Bien? Comúnmente, en el primer cálculo ya llegás, pero puede ser que en una segunda iteración puedas pasar. ¿Está bien? Pero hay que hacer eso, digamos, volver a calcular la longitud equivalente al accesorio para el nuevo diámetro que necesitamos y corroborar. Exactamente. Lo que está preguntando Pablo es que efectivamente aquí ha cambiado. Entonces yo ahora, con este 19, vuelvo a calcular la longitud equivalente y me fijo si con esa longitud total, que ya cambió a 19 más este caudal, sigo estando en 19. Yo aquí ya los puse los definitivos. Ya quedó en 19 este, y bueno, acá 38 no necesito llave, no puse qué diámetro queda. ¿Bien? Pero estos serían los definitivos. Pero se hace lo que vos acabas de decir. ¿Está bien? ¿Se comprendió? Sí. Bien. Bueno,
Entonces, una vez que tengo todo eso, además van a hacer el cómputo de materiales, es decir, la cantidad de accesorios y la cantidad de caños. ¿Bien? ¿Qué pasa? Aquí tienen un cálculo y es que los caños de acero vienen en 6 metros. Por lo tanto, yo voy a tener longitudes reales en cañería de 13, 19, 25 hasta la 51, por ejemplo, y entonces, en función de esas longitudes reales, ¿bien? Aquí se importan las longitudes reales, en función de la dimensión que tiene la cañería de acero, que es de 6 metros, comercial, son la cantidad de caños que yo voy a tener que comprar. Y con eso termina los cómputos de los materiales, cañería recta más accesorios. ¿Se comprende? ¿Alguna duda? Creo que no, profe. No, profe, perfecto. Perfecto. Bien. Entonces, vamos a continuar ahora, porque yo después les voy a subir, acá voy a dejar de compartir un ratito, y voy a compartirles en este momento el ejercicio de alta presión. ¿Bien? Vamos a ver aquí, compartir pantalla, ejercicio de alta presión. Bien, pasamos al otro práctico que ustedes van a resolver el día jueves. Bien, yo les voy a tener colgado en la plataforma el práctico, y ahora vamos a ver cómo se calcula. Es similar en cuanto a un diseño de tabla. Bien, fíjense que aquí ustedes ya están identificando una tabla. Esta es la instalación, por ejemplo, es como si fuera que estamos calculando lo que hay en la planta piloto 2. Uno de los dispositivos que tenemos es la caldera, y lo que nos piden es, desde la regulación que está en la vereda, digamos, de la planta piloto 2, ¿bien? Que es la regulación número 1, tenemos que regular a la presión a la que está funcionando la caldera, y lo que me van a preguntar es, ¿cuál es el diámetro que tiene esa cañería? Bien, yo les voy a colocar aquí, a ver si es que puse compartir pantalla, vamos a hacer, quiero poner, a ver si está abierto el apunte de gas natural, sí. Lo que sí no lo estoy viendo todavía. A ver. Déjenme un poquito que estoy... ¿Ustedes están viendo lo que yo estoy haciendo? Sí, profe. Sí, ¿no? Bueno. Bien, entonces este es el apunte, y ustedes en el apunte tienen esta parte que es en la página, fíjense, la 22, ¿sí? Ahí empieza el procedimiento de cálculo de cañerías de gas de media y alta presión, ¿bien? Entonces, tienen los llamados criterios de cálculo, que yo también los he puesto ahí en la planilla, y ahora lo vamos a ver, ¿bien? Entonces, uno de ellos dice que entre regulación y regulación se calcula con una caída de presión, perdón, entre el servicio y la primera regulación, el cálculo se hace con un 10% de la presión mínima, es decir, la caída de presión tiene que ser a lo sumo 10%. Eso es entre la llave de servicio, que es la del gasoducto, que circula por la vereda pública, y la primera regulación, que sería donde tenemos la calle. ¿Sí? ¿Alguien habla? Disculpe, sí. No sé si en mi internet, no sé, pero yo sigo viendo que dice apunte de clase de gas natural nomás. No veo el Word abierto. A ver, voy a dejarlo de compartir. Bien, voy a dejarlo de compartir, voy a volver a compartirlo. A ver ahí de nuevo, debe ser que hay alguna falla. Díganme si es que lo están viendo. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, saben que yo sí veía, digamos, el cartelito menú de que estaba compartiendo, pero se ve que había algún problema. Bien, entonces yo ahí he pintado el primer criterio.
El primer criterio establece que la caída de presión entre la llave de servicio, es decir, el gasoducto que circula por la vereda pública, y la primera regulación, que para darnos una idea, vieron cuando ustedes llegan a la UNSA, está la parada del colectivo, y ni bien ingresan, tienen una planta de regulación, la cañería amarilla que está ahí al lado de la parada. ¿La recuerdan? ¿Recuerdan que hay ahí una planta de medición? Sí, profe. Perfecto. Entonces, esa planta es la planta de medición de la UNSA. Ahí llega, ahí se hace la derivación a todo el gas que abastece a la Universidad Nacional. ¿Bien? Y esa es la primera regulación. Esa, por supuesto, no podemos entrar. Eso es, tiene un acceso restringido a personal, obviamente, de GasNor, y eventualmente a alguien de la Universidad Nacional. ¿Bien? Entonces ahí tenemos la primera regulación, y ahí el criterio es que no debe superar el 10% de la caída de presión. ¿Bien? Luego, el otro criterio que también está en la planilla, ya lo vamos a mirar. Recuerden que la planilla es a gusto del operador, es decir, el usuario la diseña y la hace a su gusto. Va a tener que tener algunos componentes que ustedes van a ver en mi planilla, pero yo ahí les he colocado, por ejemplo, este criterio. ¿Bien? Ahora, entre dos regulaciones, es decir, la regulación primera es esa que vemos ahí al lado de la parada de colectivo de la UNSA, la principal, y luego tenemos una segunda regulación que es cuando yo estoy en la planta piloto 2. Esa caída de presión debe respetar que no debe superar el 20%. ¿Está bien? Y luego, los tramos de cañería que alimentan a los artefactos de consumo, de nuevo hay otro criterio, no tiene que ceder el 10% de la presión regular. ¿Vamos hasta ahí? Estos son los criterios que vamos a utilizar para el diseño de cálculos de cañerías de media y de alta presión. ¿Bien? Vamos para ahí. Y bueno, después, obviamente, esta parte que también la van a tener que estudiar y revisar para el práctico que ustedes van a hacer el jueves, es la ecuación de Renoir. ¿Y qué es esta? ¿Bien? Hay una diferencia de los cuadrados de las presiones igual a 48.600 por la gravedad relativa del gas, la longitud, el caudal que circula y el diámetro que tiene esa cañería. ¿Bien? Y aquí están las unidades en las que tiene que estar esa ecuación. Se debe respetar esas unidades. ¿Por qué razón? Porque yo tengo aquí una constante, y esa constante ya tiene dimensionalmente que las presiones están en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, que la longitud está en kilómetro, etcétera, 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 y que, por ejemplo, el diámetro está en milímetros. Es decir, hay que seguir las reglas de esta ecuación para utilizarla bien. ¿Bien? Estas son el rango, digamos, en la cual la ecuación es, la podemos evaluar, utilizar, aplicar. ¿Bien? La definición de la presión absoluta, y que obviamente la longitud de cálculo, al igual que en los casos de baja presión, yo tengo una longitud real, que es la longitud real de esa cañería, y tengo también una serie de accesorios que me van a provocar una caída de presión, y a eso le llamo longitud equivalente. ¿Bien? Con todo eso vamos a hacer el predimensionamiento, que es esta parte que tienen al final. ¿Bien? Vamos a utilizar esa ecuación. ¿Bien? Y vamos a tener también un criterio, que es el tema de la velocidad. ¿Qué pasa? En cañerías en donde está circulando, por un lado, el gas natural y a alta presión, ya no utilizamos, fíjense, la ecuación que teníamos para baja presión, que era la del Dr. Poole. Estamos utilizando otra que tiene en cuenta un poco la compresibilidad del gas natural a presiones más elevadas. ¿Bien? Y por otro lado, hay una cuestión referida a la velocidad. ¿Bien? A velocidades elevadas, que estamos hablando de 30, 40 kilómetros por hora, se produce un sonido y también una erosión, obviamente, de las cañerías, que no se debe superar. Y ese valor está puesto en 40, en un valor de 40. ¿Bien? Y con eso
lo que se hace es evitar, prevenir por un lado los decibeles que se puedan oír en un entorno industrial, y también el tema de disminuir a lo máximo que se pueda la erosión de las cañerías por la velocidad con la que circula el gas. Bien, entonces esa velocidad que se utiliza es la de 30 metros por segundo para, acá se lo estoy colocando en un color amarillo para que ustedes lo vean, ¿bien? Y una vez que tenemos todos esos datos, que hice un poco de recuerdo de lo que es el apunte y dónde lo van a encontrar, que son a partir de la página 22, se utilizan esas ecuaciones que vinimos viendo. Vamos ahí a la planilla. Díganme si están viendo bien la planilla de cálculo. No, profe, yo por mi parte estoy viendo el Word todavía. Perfecto, entonces vamos, pareciera ser de que no está toda la planilla, sino... Bueno, avísenme. Ahí ya se ve, profe. Perfecto, entonces yo tengo acá, este es el esquema que yo quiero calcular cuánto tiene el diámetro de esta cañería que va a surtir a esta caldera, luego de una primera regulación, ¿bien? Y me están dando las condiciones de operación en la planta. Esto es importante, ¿bien? ¿Por qué razón? La presión nunca está en un valor constante y único, sino que en la red yo tengo variación de presión, ¿bien? Si no variara, bueno, entonces tengo una presión mucho más constante para el diseño. Pero me pueden llegar a decir desde la suministradora que yo tengo 20 bar como presión máxima y como una presión mínima de suministro de 7 bar. ¿Bien? Entonces tengo ahí, como lo que vemos en control de procesos, es que la presión no tiene un valor único, constante, sino un cierto seteo entre un valor máximo y un mínimo. ¿Bien? Ahora, sí me van a decir que la presión regulada, una vez que pasó por la regulación, yo tengo 1.5 bar. ¿Bien? Eso es importante porque yo voy a partir, una vez que esté mirando aquí la regulación, yo sé que a partir de esta llave, la presión con la que sale después de la válvula reguladora es de 1,5 bar. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Perfecto. Entonces tengo además cuál es el caudal que necesita esta caldera. 800 metros cúbicos hora. Todas esas condiciones de operación las vuelvo a colocar acá. Fíjense que este es 650. Vamos a ver si es que está tomando bien. La está tomando de otro lado. Bien, 800. Aquí vamos a tener que poner 800 para que cambie también. Espérenme que no me tomó el número. Entonces está bloqueado. Vamos a cambiarlo ahí. Bien. Bueno, entonces yo me traje aquí las ecuaciones que voy a utilizar para el dimensionamiento, lo cual significa, dimensionar significa diseñar el tamaño de esa instalación, la cual es calcular el diámetro. Y esa ecuación es la que tienen ustedes en el apunte, que una vez que yo coloco la velocidad máxima admisible en las cañerías de alta y media presión, pongo aquí el valor de 30 y finalmente esta ecuación, calculando con los valores numéricos y poniendo las variables de caudal y presión, me queda esta ecuación más pequeña que va a ser 3,49 raíz cuadrada de caudal sobre presión. ¿Bien? Y la otra que también necesito es la ecuación de Renoir, porque yo de aquí voy a despejar, dada la condición de presión 1, voy a despejar cuánto vale la presión 2. ¿Bien? Y está la que habíamos visto hace rato, ¿bien? Que hay que respetar las dimensiones. Bien. Una vez que tengo eso, yo digo, bueno, coloco acá entre el tramo R y E, que es el que estoy calculando, cuál es el caudal que voy a alimentar a esa caldera,
La longitud real es un dato, tiene que estar obviamente en la consigna, es decir, desde R hasta E tengo 50 metros, ¿bien? Y por ahora, ténganme paciencia de que yo tengo una longitud de cálculo que tiene que ver también con los accesorios. ¿Cuáles accesorios estoy viendo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 codos. ¿Lo ven? Tengo además que en esta estación de regulación, aunque yo estoy viendo una vista transversal, si yo veo en planta, en realidad yo tengo 2 líneas comúnmente en las líneas de media y alta presión. ¿Por qué? Cuando una no funciona, funciona la otra. ¿Bien? Y ahí voy a tener también una T. Seguramente voy a tener una T, voy a tener alguna llave, etcétera, etcétera, que lo vamos a ver enseguida en la longitud de cálculo. ¿Bien? En la planilla yo coloco el valor, ¿bien? De 1,5, es decir, después de esta regulación tengo 1,5. Y cuando llegue acá, yo lo tengo que calcular en función de esta ecuación que tengo acá, teniendo en cuenta todos los datos de la instalación, es decir, un diámetro, bien, que lo tengo que adoptar, ya vamos a ver cómo, bien. Necesito además, bueno, el valor de la gravedad relativa o densidad relativa del gas, que es 0,65, que es este que está acá, fíjense, esta es la constante, esta es la presión, fíjense que es la presión de 1,5, que es manométrica, y que le estoy sumando el 1 porque en la ecuación de Renoir tengo que tener valores de presión absoluta. Y después dice D23, que es la longitud de cálculo sobre 1000, ¿bien? Y luego aparece el diámetro, ¿bien? El diámetro elevado a la menos 4,82, y el caudal, ¿bien? El caudal que lo está tomando de ahí arriba, fíjense que menos mal que lo puse bien, porque si no iba a estar tomando 650, ¿bien? Que es ese valor que está elevado a la 1,82, es decir, este. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Perfecto, veamos cómo se construye. Con el valor el valor del caudal que tengo y la presión, yo puedo hacer un predimensionamiento del diámetro a través de esta ecuación, la que estoy señalando, 3.49 raíz cuadrada del caudal sobre la presión. Pero ¿cuál presión tomo? La presión 1, ¿bien? La presión de diseño, es decir, después de la regulación. ¿Bien? Entonces, ese es el valor que pongo y el caudal. Con eso, yo obtengo un valor, pero no es un valor comercial. Esto, acuérdense, si yo estoy conduciendo gas natural, estoy utilizando como material el acero. ¿Bien? Entonces, yo lo que tengo que hacer es, a este valor que lo obtengo de una ecuación, tengo que ir a un valor de diámetro adoptado, que es el comercial. Y el comercial es 63. ¿Bien? Con eso, yo tengo que ahora, además de calcular la presión fíjense que la presión la estoy calculando acá, a través de la ecuación de Renoir, estoy calculando de espejo, digamos, la presión 2, y veo hasta cuánto está llegando con las condiciones de la instalación, es decir, el caudal que está circulando, la longitud y el diámetro, que es el diámetro adoptado comercial. Una vez que tengo eso, ya puedo calcular la presión 2, es decir, la presión a la que llega acá, antes de esta regulación. ¿Bien? Una vez que tengo ya calculado tanto la presión 2 como el diámetro, yo lo que voy a hacer es ver si efectivamente se cumple el criterio de velocidad. Bien, fíjense que es 29. ¿No? Entonces, no debe superar los 40 metros, que lo tengo acá, ese criterio. Y luego tengo que calcular el criterio del porcentaje de caída de presión. ¿Cómo lo calculo? Como la presión 1 menos la presión 2 dividido la presión 1. Y lo multiplico por 100 para tener el porcentaje. Y aquí se cumple, lo voy a disminuir un poco,
Bien, tengo una caída de presión de 13,5. ¿Cuánto era el criterio? Este que puse acá. Desde digamos, desde R hasta la segunda regulación, que es esta, no debe superar el 20% de pérdida de presión. Y con eso he hecho los cálculos que me pedían, es decir, dado que se cumplen los criterios, el diámetro este que he colocado aquí como el diámetro adoptado, es el diámetro con el cual yo puedo diseñar esta instalación. ¿Se comprende? Hola. Sí se entiende, profe. Perfecto. Ahora, ustedes me han dado confianza en cómo calculo la longitud de cálculo. La longitud de cálculo la estoy sumando ya como la longitud real más la longitud de accesorio. Yo les había dicho que tenía 6 codos, aquí está, ¿bien? Que tengo una T a través, ¿bien? Esa T a través es la que está acá. Cuando yo veo en planta, con una vista en planta de esa regulación, yo tengo dos líneas que van en bypass. Cuando uno no funciona, funciona la otra. ¿Para qué? Para otorgarle continuidad de servicio a la planta. ¿Bien? Y por otro lado, tengo dos llaves. ¿Cuáles son esas llaves? Después de la regulación, tengo una llave que me cierra el circuito, ¿bien? Ya sea de una línea o de la otra, y tengo otra llave antes de la regulación, antes de la calma. Y esos son los accesorios que yo estoy tomando acá. ¿Bien? Y con eso, con esa longitud de cálculo, con esta, es la que yo calculo presión 2 de la ecuación de Renault. Lo voy a tocar acá para que ustedes vean que estoy calculando con esa longitud. ¿Está bien? Y con el diámetro ya adoptado. Y eso sería calcular las instalaciones de alta presión. Voy a dejar de compartir y aquí vamos a poder dejar la clase. Voy a parar la grabación. Recording stopped. Bien, dudas, consultas. Profe, entonces este jueves no vamos a tener clases con usted. No, van a trabajar ustedes con el práctico en principio, ¿sí? El práctico 4. Van a tener tiempo para que ustedes se enfrenten al práctico. Profe, ¿cuándo va a ser el parcial? El parcial está ahí ya está en el cronograma, falta poco. No me acuerdo bien, pero es en noviembre. Regulación. Creo que era el 11 de noviembre. Sí, creo que es el 11. Así es. ¿Es teórico práctico, profe? Sí, nada más que las preguntas van a ser más que nada del tipo práctico. Sí va a haber sí va a haber alguna pregunta teórica, pero como después yo les tomo examen oral, luego voy a hacer mucho hincapié en la parte conceptual, teórica, todo el marco teórico. ¿Bien? Profe, ¿los ejercicios se resuelven en hoja de cálculo para el parcial? Sí, en principio, como ustedes van a estar trabajando, vamos a tener el parcial en virtual, pero sincrónico, van a poder hacerlo en Excel. ¿Estamos? Sí, profe.
Profe, después recuerde si puede subir la revisión del... Sí, ya después me fijo eso. Ya me fijo cómo es esa, ¿cómo se llama? Esa programación. Revisión, me decías, ¿no? Revisión del intento, algo así. Eso mismo. Bien. Perfecto. Bien, entonces yo ahora, mañana ya les subo el práctico y ya van a tener práctico de media y alta. Y también les subo el práctico de baja. Bien. El de baja ya lo tienen completo para trabajar. Profe, Sí. a mí me quedó la duda, o sea, yo le mandé un correo por el tema del ejercicio 4 del TP2, de la forma en que se calculaba la presión de vapor sobre la presión del aire seco. No me quedó bien en claro lo que me respondió. Ah, bien, sí, yo te había respondido, pero no lo casaste, capaz. Mira, Claro, sí, no hay problema. La pregunta, y de paso le vale para todos, la pregunta que había hecho Matías es ¿cómo calculo el factor F para un caso como por ejemplo uno de los ejemplos en el cual el gas aire, está siendo alimentado precalentado al quemador, pero el aire se está tomando a la temperatura ambiente, es decir, la temperatura de bulbo seco, que creo que era 30, si no me recuerdo mal, Matías. sí, era 30. Claro, y la temperatura de bulbo húmedo era 24. Es decir, las condiciones de humedad que tiene ese aire que está siendo alimentado a un quemador son las condiciones ambientales. Quiere decir que vos el F lo vas a calcular con ese 30, que es la ecuación esa empírica, es con una temperatura ambiental. Entonces lo calculas con 30. Luego ese gas entra, el aire entra y en el intermedio, antes del quemador, es precalentado. Pero eso ya es otra historia. Vos tenés que tener la condición a la cual el aire, las condiciones ambientales a las cuales el aire está, la humedad relativa, la presión, etcétera, etcétera, y esos son 30. ¿Está bien? Ahora te queda más claro. Claro, sí, me había surgido la duda por el tema de la humedad relativa, que no iba a ser la misma, digamos. Claro. Pero Vos bueno, tenés un aire que lo estás alimentando a 30 grados, no sé, un aire de Salta, la temperatura ambiente es 30, tiene una cierta humedad que va ahí también en la ecuación, ¿está bien? sí, Esa es la profe, condición, esa es la condición a la cual vos estás alimentando el aire. Vos lo tomás del aire ambiental a 30. Y cuando sea frío será 15, 10 grados, bueno, y va a depender también de la humedad relativa que tengas en ese momento. ¿Está bien? sí, profe, ahora sí me quedó claro. Gracias. Profe, Perfecto. también en el libro Mesni hay un Ujú. cuadro, un gráfico, que Sí, directamente vos entras con la temperatura ambiental, sí, cruzas en varias curvas de humedad relativa y te tira para sí, abajo en el eje de las abscisas el factor F. Y sí, ahí comprobé espectacular. con la ecuación y con Mm, la polinómica y sí me da igual el factor sí. 1,02, algo así. Sí. Eso está muy bien porque yo también encontré otro libro en el cual daba una pequeña tabla y la temperatura a lo sumo llega hasta 50 grados centígrados. Que ya Sí, en sí, Orán, sí. por ejemplo, debe ser casi la misma tabla que no es el mes ni no me acuerdo qué libro era, pero llega hasta 50. ¿Por qué? Porque es de esperar que la temperatura ambiente, por favor, que no nos suceda eso, que lleguemos a tener una temperatura tan alta. Pero, por ejemplo, el año pasado, gente, amigos y colegas de Orán llegaron a una temperatura de 45 grados. Bien, imagínense eso. Por eso es que tenemos que hacer mucho trabajo, digamos, los ingenieros, ¿no? Porque vamos a tener que trabajar también en esa parte ambiental que es tan importante, ¿no? ¿Se comprende? ¿Me escuchan? Hola, hola. Aquí Hola. estamos todavía, profe. Buenísimo.
Yo creía que no me escuchaban. Se dan cuenta que tenemos muchos desafíos, ¿no? Desde la ingeniería, es decir, tenemos que trabajar hacia un futuro en el cual las energías, digamos, hacer un uso eficiente de la energía, disminuir, aumentar la cantidad de energías renovables, disminuir la cantidad de energías convencionales, porque el aumento de décimas de grados está siendo un problema gravísimo, ¿no? Tomo asistencia, chicos. Arroyo, Ana. Presente, profe. Burgos Mayra. Presente, profe. Cardoso Matías. Presente, profe. Corbalán Mauricio. Díez Nabor. Falcón Endo. José Luis Gutiérrez. Goldringer. Goldringer, Macario. Presente, profe. Ana avisó que ella estaba trabajando, entonces no podía quedarse conectada a la clase. Bien, vamos a ver cómo puede ser. Bueno, pues va a quedar grabado. Morón. Olivera. Poma. Presente, profe, recién no prendí el micrófono. Morón. Morón, ¿quién más? Pablo también, Olivera. Pablo Olivera. Corbalán Lautaro. también, profe, justo había ido al baño. Perfecto. Pérez Lorenzo. Presente, profe. Ruiz Emily. Presente. Bien. Ruiz Osvaldo. Presente, ingeniera. Muy bien. Ramos Pablo. Presente, profe. Romano Álvaro. Presente, profe. Tapia Dávalos. Tapia Nicolás. Tapia Nicolás. Intilay. Presente, profe. Muy bien. Vaca Cristian. Villagra Marcos. Villagra Marco, presente, profe. Muy bien. Sánchez Pablo. Lian. Brenda López. Mayra Presente, López. profe. Presente, profe. Brenda, ¿no? Sí, profe. Perfecto. Mayra. Presente. Mayra López. Presente. Perfecto. Fernando Zambrano. Profe, ¿me nombró Vaca Cristian? Sí, sí te nombré. Ah, perdón, no A ver. escuché. Bien, a ver, ¿dónde estás, Cristian? Sí, sí te nombré, Cristian. Fernando Zambrano. Leonardo, Francia. Ignacio Alcalá. Perfecto. Me falta Marielena. Marianela Fuerte. Marianela. Presente, profe. Muy bien. Estela Maris Carmen. Presente, profe. Perfecto. Janet Cardoso. Bernardo Mazariol. Presente, profe. Muy bien. Abigail Oficial. Presente, profesora. Muy bien. Julio Guanuco. Presente, profe. Perfecto. Listo. Ya tengo la asistencia, ya se pueden ir. Vayan a ver si pueden llegar bien a la